Y respondiendo Jesús les dijo: ¿Como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. Pero es así, para que se cumplan las Escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. El sentido de la vergüenza y de la humillación es muy distinto dependiendo de la persona. Hay personas que prácticamente no les importa ser humillados o pasar por vergüenza. Pero para otras personas, el hecho de pasar por situaciones vergonzosas o ser humillado en público suele ser un trauma terrible. Y esto es porque hay un sentido muy especial en las personas que son más sensibles de sentirse realmente devastados, demolidos, digamos derrotados cuando tienen que pasar por distintas situaciones vergonzosas. Nuestro Señor Jesucristo, que es perfecto Dios, pero perfecto hombre, tuvo que sufrir humillaciones terribles. Muchas veces no somos conscientes de esto. Pensamos que la humillación de Cristo fue más bien la cruz y sus dolores físicos y espirituales, podemos decir que son los que nos centramos constantemente, sobre todo cuando consideramos el horror de la muerte en la cruz. Pero no debemos olvidar los sufrimientos mentales y emocionales de nuestro Señor para redimirnos. Y uno de ellos fue el ser tratado como un vulgar delincuente, el ser arrestado con aquella conspiración vergonzosa, con aquella nocturnidad y alevosía, con aquella oscuridad, que no solamente era porque fuera de noche cuando fue arrestado, sino también por la oscuridad de las tinieblas, como dice también uno de los textos paralelos que podemos hacer referencia a ellos. En todos los evangelios está ese arresto de Jesús, pero Jesús dijo: ahora, este momento es el tiempo de las tinieblas. Nuestro Señor tuvo que sufrir esa humillación y esa vergüenza terrible, pero Él lo hizo con toda dignidad y con toda integridad. Cuando nosotros somos avergonzados y tenemos que pasar por un tiempo de humillación, fácilmente el pecado se levanta para protestar, para mostrar todo su carácter, feo y terrible. Pero en el caso de Jesús, a pesar de su sensibilidad aguda y a pesar de su pureza, a pesar de que Él es hombre 100%, se mantuvo en esa integridad. Porque cuando alguien es acusado y arrestado injustamente de una manera tan vergonzosa y horrible, pues fácilmente puede el pecado, como decimos, aflorar. Pero en el caso de Jesús, Él nunca se avergonzó de ser quien era, de hacer lo que hizo. Él no se avergüenza de llamarnos a nosotros ni siquiera hermanos. Y aunque sufrió la vergüenza de ser tratado así, Él lo hizo con toda dignidad, porque Él no despreció, no menospreció el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Él no escatimó el ser quien es para humillarse hasta lo sumo por nosotros. Y sufrió esa vergüenza. La palabra de Dios lo dice, que fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Él experimentó todo tipo de ignominias y vergüenza, no solamente cuando fue arrestado, sino también, como sabemos, cuando fue golpeado, escupido, desafiado, negado, traicionado, cuando fue insultado y blasfemado constantemente, y cuando se actuó con él de un modo tan injusto y bárbaro, tan repugnante, tan en las tinieblas. Pero él con toda dignidad soportó todo aquello por amor a nosotros. La vergüenza del arresto, la vergüenza de la cruz, la vergüenza de ser desvestido, de ser golpeado y burlado. Todo aquello trajo sobre él esa humillación terrible, pero nuestro Señor
pasó todo aquello para poder empatizar con nosotros, no solamente para redimirnos, porque la paga del pecado es la vergüenza, es el horror, es la humillación más profunda, es el ridículo más espantoso, es el sentirnos realmente miserables y realmente devastados, demolidos y hundidos. Eso tuvo que pasarlo también Jesús, pero Él lo hizo con toda integridad, para poder ser a la vez nuestro misericordioso y fiel sumo sacerdote compasivo, porque fue en todo tentado como nosotros, pero sin pecado. Y nuestro Señor sufrió todo aquello por amor, y estuvo dispuesto a pasar todo tipo de humillaciones para enseñarnos que ser fieles a Dios, que ser obedientes a Dios, siempre tiene un coste, siempre tiene un precio. Y la vergüenza verdadera es sencillamente mantenerse por amor a Él, sufrir esa vergüenza y entonces, por amor a Dios, estar dispuesto a ser, como dijo Jesús, bienaventurados, cuando por su causa nos vituperen ni nos persigan y digan toda clase de mal contra nosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Muchos profetas y hombres honestos delante de Dios sufrieron también terribles humillaciones y vergüenzas. Lo tenemos bien claro en la Biblia. Ahí tenemos el caso del profeta Jeremías o el del profeta Ezequiel y de otros profetas. Pero en el caso del más grande, la humillación fue mucho más dolorosa. Pero aún así, con toda dignidad, nuestro Señor la soportó. Y ahora nosotros tantas veces, de un modo cobarde y egoísta, de un modo orgulloso y de un modo tan débil, podemos tantas veces huir de ser avergonzados por ser quienes somos. Tenemos miedo de decir que somos cristianos, que seguimos a Cristo, que le amamos a Él, que le obedecemos a Él, y nos callamos y huimos como hicieron aquellos discípulos que dejándole huyeron. Tantas veces nosotros no estamos dispuestos a sufrir la vergüenza, de sufrir la burla, el escarnio, el desprecio, la indiferencia, la apatía, el rechazo de otros. Pero, sin embargo, Cristo sufrió todo aquello con toda dignidad, con toda pureza y con toda gracia, para ser nuestro perfecto sacerdote, nuestro perfecto y Señor compasivo. Muchas veces hemos podido quizá sufrir esa vergüenza que no merecíamos, esa humillación que no tendríamos que haber pasado por ella, esa humillación injusta y desproporcionada, cruel, malvada y traicionera. Y esto lo hemos pasado nosotros y nos hemos sentido mal. Pero qué consuelo saber que Cristo ya pasó también por todo eso, que Él nos puede comprender y consolar de un modo admirable, de que las aflicciones de Cristo también traen las consolaciones de Cristo, de que finalmente nosotros podemos hallar en el Señor fortaleza y gracia para sufrir lo que haga falta por causa de su nombre, y si sufrimos por causa suya somos bienaventurados. Pero si sufrimos también por otras causas, la vergüenza y el deshonor, debemos entender que realmente no somos tan importantes y que si el más grande y glorioso Señor, el nuestro Salvador, sufrió todo aquello, lo nuestro no tiene ninguna importancia, porque las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Y las humillaciones y digamos, vergüenza que nosotros podamos sufrir no son absolutamente nada, como una gota en el océano en comparación con lo que Cristo sufrió y soportó por amor a nosotros. Así que podamos tener entonces consuelo y fortaleza, ánimo, y no dejar que el testimonio del mundo, que sencillamente las costumbres de este mundo, que las personas de este mundo que no son nada, puedan enturbiar nuestra relación con Dios y nuestra paz en Él, porque Cristo sufrió nuestras vergüenzas para que nosotros jamás seamos avergonzados. Y no seremos avergonzados delante de Él, porque Cristo nos cubre con su obediencia perfecta, con su justicia perfecta, con sus obras perfectas, con sus oraciones perfectas, con su santidad perfecta.
y como somos cubiertos en Él, nunca seremos avergonzados, porque como nuestro Señor mismo promete, el que cree en Él no será avergonzado. Nuestro Señor sufrió humillaciones y vergüenzas terribles en todo su proceso, en toda su vida, naciendo en un pesebre y muriendo en una cruz, y sufriendo el oprobio de los pecadores y el desprecio y aún la traición y la debilidad de sus propios discípulos, aún la negación, aún el huir de él. Sin embargo, nuestro Señor permaneció fiel y fuerte y firme para ser nuestro poderoso Salvador. ¿Quién como Él? No nos avergoncemos jamás de Él, ni de sufrir por Él, ni sufrir como Él, porque nuestro Señor es infinitamente precioso y glorioso para todos y cada uno de los creyentes. Vamos a darle gracias. Señor, gracias, gracias infinitas te damos. Realmente no tenemos palabras para expresar nuestra gratitud y nuestra alabanza por sufrir de aquella manera por nosotros. No solamente los dolores de tu cuerpo y de tu ser, sino también el dolor emocional, la vergüenza y la humillación más profundas. Y todo eso, Señor, por amor a nosotros, fuiste tratado de ese modo tan horrible para que nosotros también podamos tener consuelo y fortaleza y seguridad de que nunca seremos tratados de ese modo por ti, porque ya estamos en Cristo justificados. Gracias a ti te damos en el nombre de Cristo. Amén. Hasta el próximo día.